El viaje del emprendimiento es un viaje de un recorrido larguísimo y en las primeras etapas, tengo claro que no me quiero quemar ni frustrar con el dinero. Al final es que es de las etapas que más te enorgulleces como emprendedor. Te enorgulleces más de eso que de levantar una ronda de inversión de 6 millones. Joder, a mí lo que me ha formado realmente como ser humano y como profesional es no haberme ido de vacaciones en 4 años. Que mis amigos iban a Marbella, Ibiza, yo me iba al pueblo con mi abuela. ¿Me lo puedo permitir? Sí, pero yo quería emprender. Me gustan los problemas y tengo gente en el equipo que me encanta cuando hay un problema y dice, joder, venga, vamos. El sacrificio es lo más satisfactorio porque es lo que te ha permitido arrancar tus sueños. La vida es dar y recibir en ese orden. Y además, dar sin tener la expectativa de recibir algo a cambio. ¿Qué es lo que más valoro? Pues es conocer gente que me pueda aportar visiones de la vida diferentes, conocimientos diferentes, vivir desafíos que nunca antes había vivido. Tenemos con nosotros a Emilio Frojan, CEO y fundador de Belka, una de las empresas que ha revolucionado el sector de las motos eléctricas. Además, es nombrado por Forbes como uno de los 30 mejores emprendedores de España. Y yo creo que este va a ser un episodio de reflexiones, de papel y boli, de aprendizajes. Tienes una trayectoria emprendedora súper potente y vamos a aprender mucho. Yo creo que todos los que lo escuchen también van a sacar ahí valiosas lecciones. Así que bienvenido, Emilio. Estupendo, un placer estar por aquí. ¿Cómo Rafa, estás? Nacho. Bien, muy contento. Brilla el sol, esta noche a lo mejor celebramos la 15ª, o sea que sí, todo parece que va a ser un día lleno de alegrías. A ver si se alinean los astros y... Bueno, este episodio saldrá un poquito más tarde, no sabremos qué habrá pasado. Ojalá, pero, ojalá podamos poner luego una foto de Madrid ganando. Si no, Estaría igual chulo. lo recortamos lo que sea. Pero Pues nada. sí, hay como una magia en el aire, ¿no? Y yo me he levantado un poco nervioso. Sí, hombre. Pero Yo iré al Bernabéu a verlo y tal. ¿Vas al campo? Sí, para ver el ambiente. Vale. O sea, que se puede ver por Vale. la tele en casa igual, ¿no? Vale, Pero vale. es que ese ambiente que hay, me parece tan mágico. Ver tanta emoción, pues no sé, me mola ver a la gente emocionada. Te empapas ahí de toda la adrenalina que hay, totalmente. Pues bueno, para empezar, primero nos gustaría ubicar quién es Emilio Frojan, para que la gente te conozca y sepa. Entonces, ¿quién es exactamente Emilio Frojan? A ver, pues Emilio Frojan es un chaval de un pueblecito muy pequeño de Galicia, y que es al final, pues yo creo que el resultado sobre todo de las personas que han compartido más tiempo con ella. Entonces, pues Emilio Frojan tiene un poquito o bastante de su madre, que es una persona pues muy pasional en la vida, muy cuidadosa, muy atenta, muy familiar, y tiene también bastante del padre, que es una persona emprendedora, fuerte, templada, un poquito testaruda en ocasiones, pero es, yo creo que una mezcla entre los dos. Buena combinación. Y tú eres de Galicia y estudiaste la carrera ahí en Galicia, que empezaste empezaste ADE, ¿no? Realmente sí, empecé Administración y Dirección de Empresas porque tenía bastante claro que quería ser emprendedor. Después es verdad que entré en la universidad haciendo ADE y me aficioné a la política universitaria. Empecé pues el delegado de mi junta, ¿cómo se llamaba? De mi facultad. Y después pues empecé a meterme en el claustro universitario, empecé a entrar en las comisiones. La universidad, si habéis hecho política universitaria, es muy parecida a la política que hay en las instituciones españolas que podamos conocer. La universidad tiene su propio parlamento, tiene sus claustrales, que son elegidos en elecciones que hay pues a nivel universitario, y cada facultad es como una circunscripción, ¿no? Y entonces pues hay 2-3 personas por facultad, dependiendo de lo grande que sea la facultad, que van al claustro universitario y van a representar pues los intereses de los universitarios, ¿no? Y entonces
De la misma forma que cuando entras en el Congreso de los Diputados, pues te asignan una comisión, pues la de transición ecológica, la de vivienda, la de transportes, pues en la universidad pasa igual, hay un claustro universitario y además después tienes comisiones delegadas, ¿no? Y ahí pues viví pues una aventura apasionante, que a la gente le puede parecer que no, pero con 20 años pues representar a los alumnos pues en la comisión de titulaciones y másters, la comisión del valedor universitario, que sería el equivalente al defensor del pueblo, ¿no? En el resto de instituciones autonómicas o nacionales, pues de deporte, cultura, desarrollo estatutario, es decir, coño, pues me parecía algo súper interesante. Eso sí, era un outsider de la leche, porque yo después salía con mis amigos de cervezas y les hablaba de cómo me había ido el día y decían, ¡guau, tío, una reunión guapísima en la Comisión de Desarrollo Estatutario de la universidad! Tal. Y no se ubicaban mucho, ¿no? ¿Qué me estás contando? Tal. Es decir, vamos a hablar de cosas interesantes, que lo que hagas tú por las tardes con tu sindicato de estudiantes y tal, pues tampoco lo es mucho, ¿no? Pero sí que me valió para... Al final pienso en universidad y pienso en eso, fíjate. Pienso en la universidad y pienso muchísimo más en lo que pasaba fuera de las aulas que en lo que pasaba dentro de ellas. Fueron 5 años y todos mis recuerdos buenos, todos mis recuerdos de aprendizajes más puros y que aún hoy en día integro en casi todas mis acciones, me los llevé fuera de las aulas. O sea, ocurrieron fuera de las aulas. O sea, todo lo que es la vida universitaria que rodea un poco a efectivamente, a lo académico, ¿no? Sabes que hay mucho, no me gusta decir la palabra gurú, ¿no? Pero hay mucho emprendedor que habla de que no es necesario ir a la universidad, no estudies. Siempre digo lo mismo, es decir, yo no he aprendido conocimientos técnicos en la universidad que hayan sido claves para mi desarrollo profesional como emprendedor. Ahora bien, haber vivido activamente el ecosistema universitario sí que ha sido totalmente trascendental. Es decir, si yo no hubiese conocido a mi amigo Pepe, por ejemplo, que es el chico del que os hablé antes, que estudió aquí en el Prado, pues yo no hubiese creado mi primera iniciativa, que fue un sindicato de estudiantes que se llamaba Estudiantes por lo Cambio. Además que estaba en Cataluña, que se llamaba Estudiants pel Canvi en Cataluña, aquí en Madrid pues se llamaba Estudiantes por el Cambio. Y esa fue mi primera iniciativa social, montar un sindicato de estudiantes universitaria. Empezó en Galicia, pero lo vas moviendo por diferentes universidades. Realmente empezó en Cataluña. Empezó en Cataluña y después, pues entre Pepe y yo lo montamos en Galicia, otros chicos lo montaron y además se fue creando en colegios mayores. Era como el nexo de unión. Más que en la universidad, el germen eran colegios mayores universitarios. O sea, que aunque lo que hayas estudiado no haya tenido nada que ver con lo que has hecho después, ningún arrepentimiento, ¿no? De haber estudiado. No, para nada. Es decir, la vida universitaria para mí fue entrar en un ecosistema, en un bazar de experiencias, de conocimientos, de personas de altísimo valor añadido. Al final me expliqué cómo era como persona definiendo a mis padres, que creo que han sido la fuente de transmisión de valores y principios más grande que he tenido, y creo que las personas al final de todo somos valores y principios, ¿no? Y al principio también. Y en mi carrera profesional tendría que también identificar aquellas personas que más me han marcado como profesional en cada una de las etapas. Al final, una carrera profesional es una montaña, ¿no? Y hay personas que te ayudan en una fase, otras te ayudan en otra, ¿no? Y de la universidad, pues me llevo por lo menos un puñadito de 4 o 5 personas que han sido clave y que todavía a día de hoy las sigo manteniendo y siguen siendo claves en la vida. Me mola mucho esa manera como de definirte a ti mismo, ¿no? En plan, no hablando de ti, sino hablando de la gente que te ha influido y que te ha ayudado a construirte, ¿no? Empezando por tus padres. No sé si era Sócrates, ¿no? El que empezó un poco a hablar sobre esto. O sea, no sé si era su madre matrona y su padre, no me acuerdo ya, pero... Y entonces pues él se explicaba a sí mismo sí, hay mucha sabiduría popular que dice que eres una media de las 5 personas con las que más tiempo ocurres y hay mucha sabiduría popular de que al final
coño, el tiempo que pasas con la gente al final a ti te va formando, ¿no? Porque creáis momentos, afinidades, lo que a esta persona le interesa o le apasiona a ti te puede acabar apasionando. A ver, es muy difícil mantener una relación de pareja, una relación de amistad o una relación profesional, incluso con cofundadores, si no hay valores, principios... compartidos, ¿no? Entre ambos. Compartidos, claro, es muy complicado. Que no tiene que haber una alineación absoluta, pero tenemos que tener la generosidad de absorber del otro y de dejarnos también pues absorber. Sí, la medida también en la que las raíces, ¿no? Esos principios son similares, todo es mucho más fácil, ¿no? Porque si ya de por sí hay cosas que son difíciles, por ejemplo, en una relación de pareja, si uno quiere ir hacia una dirección en la vida y el otro quiere otra, pues o coincides más o menos o es que va a ser, no sé, a mí me parece muy complicado, si no en algunos aspectos, pero bueno. Y volviendo al tema, entonces al final esto es lo que te hace a ti ver que podías meterte en ciencias políticas, ¿no? Todo sí. está... A ver, realmente me metí en ciencias políticas porque me estaba apasionando la política universitaria. Cada uno tenía sus friquismos. Yo era malo en fútbol, en baloncesto, y lo intenté todo. Rugby, o sea, me metí en casi todos los deportes que había y nunca destacaba en ninguno. Sin embargo, en política universitaria pues me gustaba y más o menos pues destacaba y compites también, porque tú montas un sindicato y montas unas listas en cada facultad y joder, vale, que no son unas elecciones autonómicas y tal, pero ahí durante la universidad era repartir panfletos, hacer la campaña electoral para que te voten en las facultades, tal, hacer las listas en cada facultad de las personas que vas a llevar para que representen a los alumnos, tal. O sea, igual, ¿sabes? Claro. Lo que pasa es que es tuyo, ¿no? Lo estás viviendo como impulsor, como ideólogo, hacer el programa electoral que llevas para la universidad. O sea, eso mola más que ir de diputado, por ejemplo, o ir de concejal, porque simplemente te meten en una lista. Pero lo guay es montar todo el aparato, toda la infraestructura, las ideas, transmitirlas, hacer un programa, formar el equipo, encontrar gente afín, definir cuáles van a ser los valores del sindicato, qué queremos conseguir, qué es para nosotros el liderazgo, cómo queremos impactar, pues eso es lo que mola, ¿no? Vivir las cosas desde la óptica de la creación y no desde la óptica de la opinión o algo pues un poquito más menos estimulante para mí, ¿no? O sea, tú buscas que o aporte algo o que te aporte, ¿no? Quizás. Tal cual, pero todo en la vida, ¿eh? Yo creo que todo en la vida es rodearte de gente que te haga descubrirte tu mejor versión y ayudar a gente a que también puedan descubrir ellos su mejor versión. La vida es dar y recibir en ese orden. Y además dar sin tener la expectativa de recibir algo a cambio, porque si no, no estás siendo generoso, porque dar, la generosidad tiene que ser algo proactivo. No tienes que dar cuando alguien te lo pide. No tienes que dar ni siquiera cuando alguien lo necesita, que también. O no tienes que dar pensando en que te interesa dar porque después puedes recibir. Tienes que dar porque estás en este mundo para entregar lo mejor de ti. Punto. Y si quieres dejar un legado, pues va a ser ese. Va a ser entregar siempre tu esencia, entregar tu mejor versión, entregar tu única propuesta de valor que ningún otro ser humano puede entregar a este mundo. Y si lo haces por eso, bien. Pero si entregas con la ambición de recibir algo, pues ya estamos desvirtualizando el concepto de entrega y de servicio. Y vamos a vivir peor, además, porque nos vamos a frustrar, porque la gente no va a cumplir siempre nuestras expectativas. Porque tú, claro, hablas también de esta entrega. A ti, ¿tú crees que a día de hoy, que tienes ya una empresa montada, has pasado por todo esto, qué es lo que te mueve a ti
más allá de lo que es el propio dinero que puede generar la empresa o la facturación, ¿sabes? O sea, un poco qué aportas la empresa y tú cómo aportas eso a la empresa. A ver, hay dos tipos de motivaciones en esta vida, ¿no? Que son las intrínsecas y las extrínsecas. Las extrínsecas tienen que ver con lo externo, con el dinero, con la fama, con el estatus, los incentivos pues, de acciones y tal, ¿no? Y después la intrínseca pues, es algo más personal, es algo más interior, tiene que ver más con el propósito, con el desarrollo de habilidades en las que queremos ser expertos, vivir experiencias únicas, retantes, superar desafíos, que al final es lo que más te hace aprender y crecer como persona. Entonces, yo tengo realmente inversores que no entienden que a mí no me mueva el dinero. Y obviamente el dinero me mueve. Vamos a ver, el dinero me mueve, ¿no? Lo que pasa es que cada persona tiene una jerarquía de cosas importantes que le mueve, ¿no? Y para mí el dinero pues no está entre las tres primeras. Entonces no lo está. Y esto tengo inversores que muchas veces no lo entienden. Me dicen, pero a ver, Emilio, ¿tú por qué no proteges más tus participaciones? ¿O por qué no te pones unos incentivos más altos y tal, ¿no? Bueno, pues porque ponerme a mí unos incentivos más altos supondría ponerle a otras personas pues menos incentivos, ¿no? Porque al final pues el pastel da para lo que da. Y yo en ese sentido o sea, creo que sí que soy generoso, pero también es que me mueven otras cosas. O sea, me mueven otras cosas. El viaje del emprendimiento es un viaje, o sea, de un recorrido larguísimo. Y en las primeras etapas, o sea, tengo claro que no me quiero quemar ni frustrar con el dinero, porque es un camino de larguísimo recorrido donde todavía estoy en etapa formativa. Entonces, como creo que todavía estoy en etapa formativa, ¿qué es lo que más valoro? Lo que más valoro pues es conocer gente que me pueda aportar visiones de la vida diferentes, conocimientos diferentes, vivir desafíos que nunca antes había vivido. Esto es algo que siendo emprendedor lo puedes hacer porque tú decides los problemas que quieres tener. Cuando eres empleado no decides los problemas que quieres tener. En el sentido de, oye, pues vamos a salir a bolsa en 3 años. Entonces, si decidimos salir a bolsa en 3 años, nos vamos a encontrar con una cantidad de desafíos tremendas. Pero ¿y lo que vamos a aprender? ¿Y lo que nos llevamos? Porque para mí, a mí me gustan los problemas. Es decir, que tengas problemas. Que te retan, ¿no? Sí, claro. Es decir, me gustan los problemas. Y tengo gente en el equipo que me encanta cuando hay un problema y dice, joder, venga, vamos, tal. O sea, me encanta, Dios, tal. O sea, que es una putada el problema, pero que al mismo tiempo, como ya has interiorizado que de cada problema surge un aprendizaje único, que es muy complicado que otras personas hayan pasado por él, porque a veces nos pasan cosas que es una casuística tan extraña que dices, joder, si resuelvo esto... Voy a ser de las pocas personas claro, que realmente sabe manejarse en esa efectivamente, ¿no? Pues una definición teórica que aprendes en la universidad, pues la sabes tú y la saben pues cada año 80.000 personas más en España, ¿no? Pero pasar por una circunstancia compleja, única, retante, es decir, no hay tantas personas que vayan a pasar por ahí. Entonces, pues sí, que lleguen muchos problemas porque es la mejor fuente de aprendizaje y de conocimiento que podemos tener como profesionales y también como seres humanos. Vosotros seguramente que, aunque seáis incluso más jóvenes que yo también me considero joven, habéis tenido ya alguna dificultad en lo personal o algún reto personal, algún problema,
y seguramente que ese problema os ha hecho mejorar o conocer una parte más de vosotros que todavía no habíais conocido, y que eso os da después pues un margen de maniobra emocional y de acción pues mucho mayor. Claro. Sí, total. Y tú, Emilio, has hablado de ese camino de emprendimiento, que has dicho que todavía estás aprendiendo, ¿no? Entonces, quería preguntarte qué hace falta o qué implica ser emprendedor, sobre todo en unas primeras etapas muy tempranas. Voy a desmitificar algunas cosas, ¿eh? Bueno, eso está bien. Eso está bien. Sí, voy a desmitificar algunas cosas porque... Opiniones impopulares, entonces. Sí, porque yo cuando decidí emprender fue con 23, 24 años, que fue el mismo momento en el que decidí que no quería dedicarme a la política. Es decir, que antes consideraba la política como una muy buena herramienta para gestionar y solucionar conflictos sociales y medioambientales, y entrando en la dinámica de un partido político, pues descubrí, no quiero decir que sea así, pero descubrí que no era mi mundo y que no era la herramienta en la que yo más confiaba para solucionar conflictos sociales. Sin embargo, sí que descubrí que el emprendimiento era una herramienta muy útil y muy eficaz para solucionar conflictos que me importasen y donde pudiese centrar mis esfuerzos, ¿no? Y entonces, una de las etapas que tienes que pasar como emprendedor es formarte. Igual que se tiene que formar un médico, un abogado, un arquitecto, que muchas veces pensamos que el emprendedor se levanta un día por la mañana y dice, oye, voy a montar algo y lo va a montar bien. No funciona así. Es decir, un emprendedor tiene que estar formado y tiene que saber ejecutar. Es decir, tiene que saber de técnicas organizativas de mercado, de cómo se estructura un equipo, de cómo se lee una P&L, de cómo se levanta capital, mínimamente, ¿no? Porque después vas a aprender un poquito sobre la marcha. Pero una de las etapas formativas que decidí que quería tener, pues era trabajar en un espacio de coworking. Dirigir un espacio de coworking. ¿Por qué? Porque si estaba en un espacio de coworking iba a conocer a cientos de emprendedores. Y te permitía entrar en contacto con todos ellos. Efectivamente. Entonces estuve 2 años trabajando en un centro de coworking que se llama el Impact Hub. Llevaba toda la parte pues, de gestión del espacio. Y, claro, conocía a más de 200, 300 emprendedores. Bueno, muchos más, porque a veces venían allí emprendedores de toda España o incluso de otras partes del mundo. Y una de las cosas que aprendí, por lo que vi, porque lo vi, es que vi a muchos emprendedores dedicarle 16 horas o más cada día, incluidos sábados y domingos, a su proyecto. Y el proyecto no arrancaba. Vi a gente muy rica pasarse por allí también con una idea, con un proyecto, tal, y el proyecto no arrancaba. Vi a gente muy visionaria, con unas ideas súper disruptivas que te camelaban y decían, no, porque esto va a ser la democratización definitiva de tal, ¿no? Gente con muy buenas ideas y muy visionaria, y no funcionaba, no era suficiente. ¿Por qué no era suficiente? Porque al final emprender es 99% ejecución. Y sin conocimientos y sin experiencias y sin las personas y las herramientas que te van a ayudar, es muy complicado ejecutar. Muy, muy complicado. Entonces tú puedes tener una idea buenísima, pero que si no sabes llevarla a cabo, se queda ahí, en una idea. Puedes tener una idea buenísima, echarle un montón de horas, sacrificarte, que sí, que lo tienes que hacer también, pero no es tampoco suficiente. Puedes, además de eso, súmale tener mucho dinero, pero si no enfocas bien la pasta, la vas a perder. Entonces, al final se trata de formarse, de tener conocimientos, igual que en otra carrera profesional. Se trata de que un emprendedor viva experiencias parecidas, igual que un médico tiene que hacer 4 años de MIR, pues una persona que quiera emprender
pues yo le recomiendo trabajar en una startup o montar una asociación o hacer podcast como hacéis vosotros. Es decir, una de las cosas que a mí me gustaba en la universidad era organizar congresos de emprendimiento. ¿Por qué? Bueno, pues de entrada voy a tener aprendizaje social de primera mano de personas a las que le puedo preguntar lo que me dé la gana en un congreso. Entonces, bueno, pues es un poquito ir entrando en el ecosistema, porque sí, el emprendimiento es una categoría profesional. Los médicos van a congresos de médicos, los abogados a congresos de abogados y los emprendedores vamos a congresos de emprendedores. Es que es aunque no aparezca en la universidad, es una carrera. O sea, hablas de profesional. formarte más allá de, por ejemplo, que dices, vale, hago administración de empresas, imagínate, pero formarte más allá de lo teórico, sino teniendo una conversación con otro emprendedor, poniendo tú en marcha algo que te permita desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Es un poco esa Sí, manera de lo que quieres decir, ¿no? Total. Formarte de manera práctica. Total, y te puede sorprender porque puede venirte de cualquier carrera. O sea, la persona con la que monté el sindicato de estudiantes, que fue, yo creo que mi primera iniciativa emprendedora, pues teníamos que recabar fondos, teníamos que hacer programas, teníamos que hacer un presupuesto, teníamos que pedir subvenciones. Era una iniciativa pues empresarial al final, ¿no? Porque teníamos que invertir no mucha pasta, pero sí nuestro tiempo y tal, ¿no? Y saber que eso nos iba a dar de alguna forma pues algún retorno. Y esta persona, lo que voy es que era de historia. Y después pues he emprendido con gente de psicología, he emprendido con gente de enfermería, con gente de química. Es decir, que no hay ningún tipo de patrón. Puede venir desde cualquier ámbito. ¿Y tú qué habilidades has desarrollado que consideras que son imprescindibles para el emprendimiento? Porque puedes venir de otro ámbito, pero por el camino tienes que ir desarrollando habilidades que a lo mejor al principio no tenías, ¿no? Entonces, ¿tú para ti qué es? O sea, como habilidad, yo creo que una de las más importantes es la negociación y la comunicación efectiva y la capacidad de empoderar a los demás. La comunicación, porque vas a tener que estar transmitiendo una idea, una estrategia, unos objetivos a todos los grupos de interés y tiene que quedar claro y tiene que ser una comunicación que sea de una forma en la que vayan a confiar en ti. Tienes que convencer a inversores, convencer a talento, convencer a proveedores, convencer a medios de comunicación. Entonces, tienes que tener una buena comunicación. Tienes que tener la capacidad de empoderar a los demás, de delegar, de darles las herramientas adecuadas y negociar. Es decir, ser hábil en las negociaciones. Mucha gente se piensa que las negociaciones es blanco-negro. ¿Tú eras hábil desde el principio en negociación o...? Yo tenía sí que reconozco que tenía un talento natural para la negociación porque nunca vi una negociación como un blanco y un negro. Siempre había unos grises. Siempre es, bueno, vale, pues vamos a meterle a esta negociación este factor y este nuevo factor, tal, no sé qué. Entonces no era un sí o no, sino que, bueno, yo cedo un poquito, tú cedes otro poquito, metemos otra cosa en la negociación porque a nivel monetario no puedo llegar a más, pero sí que te puedo meter pues un paquete de horas de trabajo, o una sesión de consultoría, o que patrocines el próximo evento de no sé qué, tal. Entonces una negociación pues es ser muy imaginativo, muy creativo para crear una propuesta que llegue a un punto de equilibrio. Y si las dos partes son creativas habitualmente y asertivas y tienen disposición de llegar a acuerdo, pues van a llegar. Pero es verdad que hay mucha gente que lo ve todo como blanco-negro y en el mundo de la empresa y especialmente de la negociación... Sí que hay escala de grises, ¿no? Hay una escala de grises infinita. O sea, totalmente infinita. O sea, que dirías comunicación y capacidad de negociación. Sí, yo creo que esa sí, la capacidad de empoderar a los demás. Pero bueno, que tiene mucho que ver con la comunicación. Y después, como actitud, tomar riesgos. Y entre paréntesis pongo cuando es necesario. ¿Cuándo es necesario? Sí, cuando es necesario, porque no se trata de tomar riesgos con los ojos vendados o por una corazonada.
Es decir, sí que hay que tomar riesgos, sí que hay que tomar decisiones, a veces muy difíciles, pero hay que hacerlas con conocimiento de causa. Pero hay que tomar decisiones. O sea, la peor decisión es no tomar una decisión. Es decir, por muy duro que parezca una decisión, como pueda ser despedir un amigo, despedir una pareja, despedir a una persona que le tienes muchísimo cariño en la organización, vender parte de la empresa, por muy duro que sea, pues la tienes, muchas veces las tendrás que tomar, ¿no? Y respecto al ámbito del emprendimiento, también hemos hablado, mencionábamos antes, que implica una serie de renuncias, ¿no? Que no... ¿Tú cómo crees que hay que afrontar esas renuncias? Y si nos puedes contar un poco realmente qué es esto de a qué renuncias. Pues renuncias al bienestar que te mereces en el mundo. Al menos en el que viven tus colegas habituales, ¿no? Y me explico. Una de las cosas que vas a necesitar para emprender es dinero. Conseguir ese dinero, pues bueno. A ver, está la opción de pedírselo a tus padres, a tus tíos, si lo tienen. Pero eso ya para mí ya no tiene la magia del emprendedor. Es decir, emprendedores de raza que conozco, aunque vengan de familias que han tenido dinero, habitualmente han querido, al menos en un porcentaje alto, conseguir ellos por sí mismos el dinero necesario para emprender. Porque si no, ya para mí estos emprendedores que montan su empresa única y exclusivamente con el dinero de un abuelo o de un padre, es otra cosa. Es otra cosa, porque te has perdido una de las etapas más duras como emprendedor, que es la de ahorrar durante, en mi caso pues fueron 4 años, vivir muy por debajo de las posibilidades que me podía permitir para ir generando un colchón de ahorro y utilizarlo cuando llegase el momento. Entonces ahí empiezas pues a sacrificar placer presente por conseguir un futuro que tú ansías, ¿no? Pero en ese momento lo ves con sentido. Quiero decir, tú lo ves y dices, esto que estoy haciendo ahora tiene su totalmente, sentido. Totalmente. Y vale es la pena. Al final es que es de las etapas que más te enorgulleces como emprendedor, ¿no? O sea, te enorgulleces más de eso que de levantar una ronda de inversión de 6 millones. Es que al final miras hacia atrás y dices, joder, a mí lo que me ha formado realmente como ser humano y como profesional es no haberme ido de vacaciones en 4 años. Que mis amigos iban a Marbella, Ibiza. Yo me iba al pueblo con mi abuela. ¿Me lo puedo permitir? ¿Irme a Marbella todos los veranos? Sí. O irme a Ibiza también. Pero yo quería emprender. Es decir, y si para mí emprender supone pues hacer esta serie de renuncias, pues las voy a hacer. Y si mis amigos se van un día a un restaurante caro de cena y tal, bueno, pues yo igual puedo ir a las cervezas de antes, pero no a la cena. Y la cena igual costaba 100 euros. Bueno, pues he conseguido 100 euros más para poner en mi hucha y emprender, ¿no? O sea, mirándolo con perspectiva, el sacrificio es como lo más satisfactorio, ¿no? Quizás. El sacrificio es lo más satisfactorio porque es lo que te ha permitido arrancar tus sueños. A veces para arrancar sueños pues necesitas algo. Pues, para volar necesitas alas, ¿no? Pues para arrancar sueños pues a veces necesitas algo de dinero, ¿no? Y ese dinero se crea. Y lo creas y lo guardas y después lo utilizas y te lo puedes gastar en irte de vacaciones, en irte a conciertos de forma constante, en irte a restaurantes caros, en comprarte todo ropa de marca, o puedes guardar parte de ese dinero para el día de mañana pues construirte pues tu futuro. Y puede salirte mal, ojo, porque yo he sido empleado durante 7-8 años. Bueno, yo sé que aunque las cosas vayan mal, aunque mi jefe o mi director general esté estresado y agobiado, yo voy a cobrar una nómina todos los entre 1 y 6 de cada mes, ¿no?
bueno, cuando eres emprendedor y arrancas, no sabes cuándo vas a ver dinero. No lo sabes. No lo sabes. ¿Y cómo vives con esa incertidumbre? ¿Aprendes a...? Lo primero es que tienes que saber, tienes que estar preparado mental y emocionalmente para entender que vas a tener que vivir con esa incertidumbre. Entonces, a mí no me costó tanto. ¿Por qué? Porque como yo ya había preparado mi cuerpo y mi mente a vivir con lo mínimo, o sea, porque vivía ya con lo mínimo y era feliz, es decir, no necesitaba más, porque yo vivía con lo mínimo, pero tenía una vida social muy activa. Lo que pasa que no me iba a planes que eran extremadamente caros, pues para poder ahorrar, pero no hice sacrificios sociales, por ejemplo. Seguía conservando a mis amigos, seguía estando con mis amigos. Lo que pasa que si había un plan caro, pues yo no iba. Y además era bastante franco con eso. Es decir, bueno, yo tengo aquí un plan de vida que va por ahorrar tanto dinero y emprender cuando se me ocurra. Ya. Me ha venido a la cabeza ahora, no tiene nada que ver, pero has dicho, yo había preparado mi mente y mi cuerpo. Estoy leyendo un libro sobre el descubrimiento del Polo Sur. Y entonces la persona que lo descubrió es un noruego, Roald Amundsen. Entonces hay un momento en el que explica que él tenía el sueño de ser el primer hombre en... primero quería llegar al Polo Norte, pero luego se cambia la historia porque ya lo habían descubierto y entonces ahí es cuando empieza a pensar en el Polo Sur. Entonces él llega muy preparado porque como tenía ese objetivo, dormía, por ejemplo, en Noruega en el invierno con la ventana abierta para ir preparando su cuerpo a las temperaturas bajo cero. O salía a hacer marchas súper peligrosas por Noruega, por las zonas de los fiordos o por ahí. Y entonces como que se fue preparando y al final toda esa capacidad que fue adquiriendo y esa habilidad fue lo que le llevó a ser el primer ser humano en pisar el Polo Sur en el siglo XX. Y me ha recordado un poco, ¿no? Y esa persona tiene una preparación física y una preparación mental también, que hay que tener, y espiritual. Y entonces hay que tener esas tres preparaciones con el check. No puedes tener solamente la preparación material, la preparación de los conocimientos, porque si te falta la emocional y no vas a ser capaz de gestionar el riesgo, de gestionar tus emociones cuando durante 6 meses seguidos te entran 0 euros en la cuenta y sigues gastando dinero y ves que la cuenta da para lo que da y dices, me queda 3 meses de vida. O sea, he ahorrado todos los ahorros de 5 años, los he metido en un proyecto, llevo sin cobrar 4 o 5 meses y los ahorros te dan para subsistir 3 meses más. Y si no, has echado por tierra. ¿Y qué pasó? 5 años de tu vida. Pues pasó que muchos emprendedores se quedan por el camino. Nosotros, en nuestro caso, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y espero que no me esté escuchando ningún inspector de la Seguridad Social. Pero ¿qué pasaría si un inspector de la Seguridad Social entra en cualquier espacio de coworking, aceleradora de empresa, incubadora, que se encuentran allá 5 chavales pues trabajando 20 horas al día sin nóminas ni nada, ¿no? Sí. Claro, es decir, eso hasta qué punto es legal, porque tal y como está la jurisprudencia, pues seguramente no sea legal estar en un espacio de trabajo trabajando sin cobrar, pero es lo que hacemos los emprendedores, y a veces pues en vez de pagar una nómina pagas con acciones futuras, ¿no? En mi caso fundé Belka con mis empleados de mi anterior empresa porque ya había un equipo creado. Para poner en contexto, cuéntanos un poco cuál era esa empresa en la que estabas. Pues estaba en una empresa, fui uno de los primeros empleados de una empresa de patinetes eléctricos compartidos que se llamaba Boy. Eran los que estaban aquí en ciudades como Madrid o Sevilla o Zaragoza, los de color naranja, que fuimos de los primeros en poner patinetes eléctricos en Europa. Después la vida pues da muchas vueltas y a los 8 meses me dicen que monte el centro de operaciones de esta empresa pues para Alemania, Austria y Suiza, y me voy a vivir a Alemania. Mientras estoy en Alemania, como la música de allí no me gustaba mucho y tampoco tenía una vida social muy activa, pues por las noches y los fines de semana pues me ponía a trabajar en mi propio proyecto, ¿no? Y como tenía muy fresco pues todo lo que es la construcción y desarrollo de un vehículo eléctrico ligero,
pues lo enfoqué todo a la moto eléctrica y junté a mi equipo de España. Yo por aquel entonces dirigía un centro de operaciones en España y otro en Alemania. Y le hice una presentación a mi equipo y al día siguiente fueron todos al banco, pidieron un crédito personal y fundamos juntos Belka, firmando un pacto de fundadores en los cuales dejamos por escrito que ninguno iba a cobrar ninguna nómina durante el primer año hasta que hubiese 2 tipos de eventos. Uno, un evento de facturación, que era facturar más de 600.000 euros, o captar una ronda de inversión de al menos $500.000 de euros. Es verdad que fundamos la empresa, fundamos la empresa en diciembre de 2019, pero la actividad empezó en febrero de 2020. Con tan mala suerte de que nada más empezar llega la peor crisis humanitaria que se ha tenido en España en los últimos 100 años, ¿no? Casi desde la guerra. ¿Y cómo sobrevivisteis a eso? Bueno, como ya teníamos pactado no cobrar, pues los gastos fijos pues los fuimos gestionando como buenamente podíamos y tiramos de la caja de todos los ahorros de nuestra vida. Ahí son los ahorros que llevabas ya 4 años, ¿no? Ahí eran pues todos los ahorros de nuestra vida, míos y de los que eran mis empleados, que ahora eran mis socios. Pues todo ahí, depositado con la mala suerte de que nos cae la pandemia, ¿no? Y tenemos que ser muy creativos porque no se podían matricular motos, no podíamos hacer pruebas. Entonces, empezamos a crear mucha marca. Dijimos, mira, aquí lo único que nos puede salvar es crear una marca tan poderosa que la gente, pues cuando termine la pandemia, pues... Ahí entra pues mi amigo, ¿no? Que se enamora de Belka. Sí, nos quiera comprar y estuvimos durante toda la pandemia construyendo una marca que fuese aspiracional, ¿no? Porque dijimos, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Vender motos? No se puede. ¿Hacer pruebas de motos? No se puede. Ir al taller a hacer pruebas de tipo laboratorio, de ver si podemos cambiar alguno de los componentes de la moto por otros, tampoco se puede. ¿Qué podemos hacer? Bueno, desarrollar procesos y desarrollar marca. Y eso fue lo que nos pusimos a hacer. Entonces matriculamos la primera moto cuando abrió la DGT de nuevo, que fue en junio de 2020, 4 meses después de arrancar la actividad. Y ese fue uno de los momentos más felices de tu vida como emprendedor, ¿no? Cuando ves ya el producto, ¿no? Cuando entregas tu primer producto, cuando tienes tu primera venta, cuando dices, coño, alguien ha pagado por algo que has creado tú, ¿no? O sea, estuvisteis como 3 meses o 4 posicionándoos, ¿no? Sin vender ni una sola moto. Sin vender absolutamente nada. Y gastando pasta en redes para generar branding. Pero bueno, era una época que el CPL además estaba muy barato, el marketing digital estaba barato, sobre todo los primeros meses. Después ya se volvió muy caro porque ya empezaron a ver todas las empresas, un mundo ahí, ¿no? De cursos de marketing digital, de cursos de emprendimiento online, de todo esto, ¿no? Y después ya el CPL se volvió más caro, pero claro, durante ese tiempo... pues yo qué sé, marcas de coches que son los que más gastan en publicidad, pues no gastaban nada en publicidad porque no se podían matricular coches, ¿no? Entonces, de repente el coste publicitario bajó bastante y nosotros dijimos, bueno, pues vamos a invertir en desarrollo de marca y en publicidad. No mucho, pero sí que éramos lo suficientemente creativos para con muy poco hacer bastante, ¿no? Y una duda que me ha surgido, cuando tú estabas trabajando en Void, antes de trabajar tú ya tenías claro que querías emprender, pero tenías la idea de lo que ibas a emprender. O sea, tú estabas, digamos, acumulando y pensando, yo voy a emprender, y estabas haciéndolo por adelantado, pero sin tener claro exactamente cómo se iba a materializar eso. Efectivamente, yo no tenía ni idea de que mi emprendimiento iba a ser de motos eléctricas. Un año antes. Es verdad que sí que hay una relación, obviamente, ¿no? Si yo no hubiese entrado en Void, patinetes eléctricos, desde luego que no hubiese emprendido motos eléctricas. Pero sí que es verdad que en el año 2018, principios del año 2018 o finales de 2017,
Empiezo, que claro, es que estamos hablando de 2017, estamos hablando de hace 7 años ya, ¿no? Que yo parece que pienso en ayer, pero son 7 años. Empiezo a ver que va a haber una transformación muy grande en la movilidad en las ciudades y que va a ocurrir una transición importante del vehículo de combustión al vehículo cero emisiones. Me empieza a oler, ¿no? Y entonces decido que ahí hay una oportunidad de negocio y decido vivir una experiencia vinculada a la transformación de la movilidad, a la descarbonización y tal, ¿no? Y esa experiencia, pues, efectivamente fue lo que me esperaba. Fue una startup que cuando empecé, pues habíamos levantado 2,5 millones de euros. Cuando me fui, habíamos levantado en rondas de inversión 450 millones de dólares. Habíamos abierto 12 países, estábamos presentes en más de 70 ciudades, más de 40.000 o 50.000 vehículos en las calles. O sea, una pasada. O sea, que el mercado iba para allá, ¿no? O sea, iba así, ¿no? Sí. Ahora estamos otra vez en una pequeña depresión, ¿no? Pero sí, una época, ¿os acordáis? Cuando había patinetes eléctricos, Sí. había 20 operadores distintos solamente en Madrid, había patinetes por todas partes. ¿Tal? Bueno, porque había mucho interés inversor y realmente fue una burbuja, porque llegó un punto que obviamente pues había más operadores. Que usuarios, ¿no? De patines. Sí, o sea, más operadores que negocio. No había fruta para tanto mono. Entonces, pues bueno, fueron cayendo operadores. Pero y por lo tanto era una burbuja porque se demostró que había exceso de capital invertido en este tipo de proyectos, porque muchos de estos proyectos cayeron. Sí, luego ha habido legislaciones, creo que de los primeros fue en París, ¿no? Que prohibieron el patinete En París eléctrico. se Fue de los hizo primeros. Hicieron un referéndum municipal de la ciudad de París y prohibieron el patinete eléctrico compartido. Sí. Y ahora la gente en París se mueve muchísimo en bicicleta. Es la primera opción de transporte ahora mismo en París. Bicicleta no eléctrica. Normal, o sea, puede normal. ser bicicleta eléctrica o no eléctrica, ¿no? Pero mecánica, ¿no? Pero bici está siendo la primera opción en París, que aquí en Madrid estamos años luz de eso. Y en relativo a esto que acabas de contar, entonces que tú ya tienes todo ese conocimiento de la empresa de patinetes eléctricos y te lo llevas pues a Belka, ¿tú crees que es mejor emprender, digamos, imagínate que no hubieses estado en Voith, ¿vale? Alguien que quiere emprender, ¿qué crees que es mejor? ¿Empezar dando palos de ciego, ir avanzando hasta que ya, digamos, encuentres ahí tu perla? ¿O tener una experiencia previa y eso luego te lo llevas a otro lado? La experiencia previa es muy importante, pero el sector no tanto. Es decir, hay muchísimos ejemplos de emprendedores que no tienen por qué venir del sector en el que están emprendiendo. Todo suma, obviamente, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, sí que me ayudó clarísimamente. Es decir, estar en el ámbito de la movilidad urbana sostenible, pues es obvio que fue la antesala para que yo montase Belka. Pero lo importante era ese aprendizaje social y colectivo de hablar con muchos fundadores de empresas de diversos ángulos, es decir, de fintech, de proptech, de camisetas, de zapatillas, de lo que fuese, ¿no? Porque al final los problemas son muy parecidos. Tengas una empresa de motos, de zapatillas, de venta de SaaS, es decir, los problemas son muy parecidos. Me quedo sin dinero en caja, tengo que despedir, tengo que contratar, cómo hago que mi talento se quede, cómo mantengo a la gente motivada, cómo hago que los inversores estén tranquilos, qué proyecto de salida le voy a dar a mis inversores dentro de 5 años, voy a darle phantom shares a mis empleados, sí, no, tengo pensado hacer más ampliaciones de capital para acelerar el crecimiento en otros países, sí, no, ¿por qué? Entonces, los problemas y los retos son muy parecidos. Después tienes el reto concreto del desarrollo del producto, que eso ya, pues obviamente, dependiendo del ámbito en el que te mueves, hay partes con una gran ventaja. Pero bueno, en el día a día los retos son muy, muy variopintos, pero sí, yo sí que considero que haber participado del sector es un
es un valor añadido. De hecho, cuando levantamos la primera ronda de inversión, uno de los valores que más poníamos, porque claro, no tienes facturación, por lo tanto no puedes vender, vas a una ronda de inversión sin ni una sola venta, los inversores te van a decir, vale, ¿y yo por qué tengo que confiar en esto? Porque, o sea, habéis facturado 0 euros. ¿Buscas una asociación de valores o cómo? Sí, es decir, tú tienes que pensar ya en como la vida normalmente va de lo inmaterial a lo material, ¿no? Tú visionas algo que es un sueño y que es algo inmaterial, es una ambición, y después hay pues pequeños objetivos que te hacen lograrlo, ¿no? Y en este caso, ¿cómo era la pregunta? Perdona. La pregunta... se me olvidó. Creo que... sí, que llegas, que todavía no tienes el producto, no has facturado y que... ¿Qué haces en ese momento? Bueno, ¿qué pones en valor ahí? Pues sí. Justamente lo hilaba con lo que estaba comentando antes, el equipo. Lo que pones en valor es el equipo, porque yo venía con un equipo ya formado de otra empresa. Eso vale pasta. Es decir, ¿cuánto vale formar un equipo en un negocio incipiente como el de los vehículos eléctricos ligeros? Muchísimo. O sea, ¿cuántas personas en España o en Europa hay que hayan llevado un equipo de operaciones de desarrollo de vehículos eléctricos? Muy poquitas. O sea, en España menos de 5. O en vehículos eléctricos ligeros, estructuras como tenía Boy, que era el mayor operador de vehículos eléctricos ligeros de España en ese momento, pues no hay tantas. No hay tanta gente formada en eso. Tanta gente que haya pasado por las experiencias que pasamos nosotros en un año y medio. Entonces eso vale dinero y yo lo sabía. Es decir, sabía que era un buen equipo fundador, porque para la primera etapa de captación de fondos, pues el inversor iba a confiar más en un proyecto de un equipo que ya hubiese ejecutado algo parecido previamente que en un equipo sin ninguna experiencia, aunque tuviesen nombre. Es decir, porque yo la empresa la pude haber fundado con algún director de operaciones de Cabify o de Globo. De hecho, tuve la oportunidad. Pero al final dije, creo que suma más un equipo ya formado. Creo que tiene un valor intangible muy alto a la hora de vender mi proyecto para conseguir la inversión necesaria para llevarlo a cabo, ¿no? Es que al inversor le mandas el mensaje de nosotros ya lo hemos hecho. O sea, tú jugabas con que había un interés, ¿no?, por parte de los inversores en invertir este tipo de ideas, ¿no?, de negocios y de startups. Y como respuesta a ese interés ponías el talante, ¿no? El talento. Sí. Y ojo, que cuando digo que hay interés, es decir, cuando digo interés, hablo de que hay predisposición y una perspectiva optimista de que va a ser un negocio que va a crecer. Pero que no quiero confundir a la gente. A mí nunca me ha venido un inversor a la puerta de mi oficina a decirme, oye, quiero meter dinero en tu empresa. O sea, siempre hay que... Claro. Siempre hay que buscarlo. Tú puedes estar en un sector súper sexy, súper atractivo, puedes tener un producto que sea la leche, pero lo normal es que vayas tú a buscar a los inversores. O sea, es el emprendedor el que tiene que liderar ese incómodo arte del cortejo, ¿no? Porque eres emprendedor. O sea, ¿eso es porque eres un emprendedor con una empresa pequeña que está empezando, o en general pasa en todo el mundo de las finanzas, en la empresa, que es la empresa la que se mueve? ¿O los inversores también? Yo creo que sí. Yo creo que en general, si tú quieres... es que al final se trata de vender. Si tú quieres vender, tienes que salir ahí fuera y vender tu producto. Y vender las participaciones de tu empresa es como salir a vender zapatillas. Es decir, tienes que vender al final. Sí. Las tienes que vender, tienes que montarles una propuesta de valor y salir ahí con una mochila y venderlas, ¿no? Entonces, Emilio, si tú ahora mismo tuvieses que hacer una recomendación a una persona que te está escuchando de necesito financiación, voy a buscar inversores, ¿cuáles podrían ser esos primeros pasos que tú recomendarías en base a lo que a ti te ha servido? Dices, oye, pues yo creo que esto puede ser útil, o todavía no estás facturando, pero puedes resaltar esto que tienes, o cómo hay que moverse en esa búsqueda de inversores. La primera financiación es lo que se denomina como bootstrapping.
que el bootstrapping, básicamente, que no me gusta utilizar términos en inglés, es fondos propios. O sea, primer paso, ahorros propios. En mi caso, por ejemplo, pero creo que puede ser extrapolable a cualquier emprendedor, ¿cuáles fueron mis fondos propios? Oye, yo a mi equipo les llevé un proyecto ya hecho. A los que terminaron siendo mis cofundadores. Yo era el fundador promotor. Las personas que terminaron siendo mis socios fundadores, yo les llevé un proyecto hecho en el que invertí mi tiempo, mi talento, algo de dinero, no mucho, pero algo de dinero. Exprimí algunos contactos, pedí algunos favores. Es decir, bueno, yo estuve en esa presentación, en ese proyecto que le presenté a mis cofundadores, igual estuve trabajando 4, 5, 6 meses. Eso ya es pasta, ya es una inversión, ya es bootstrapping, ¿no? Después pasamos por otra fase cuando entran mis socios fundadores, donde ya decido formalizar la empresa, crear la estructura jurídica, en este caso una SL, meter todos los ahorros de mi vida y además estar sin cobrar durante un año. Ahí empieza otra segunda inversión propia. Son tus fondos propios que metes en la empresa, más después te quedas con un colchón personal que son ahorros, pero que al final son ahorros que están sufragando el coste de no estar trabajando por cuenta ajena y de emprender, ¿no? Entonces, esa es la primera línea de inversión. Después, obviamente, necesitas más pasta para montar un proyecto que es intenso en capital. Tienes que salir a buscarlo fuera. Y entonces, pues buscas lo que se llama el capital de riesgo. Y entonces, bueno, puedes hablar con tu entorno más cercano, familiares, amigos. En mi caso, sí que entró algún conocido, pero no entraron familiares, no entró ninguno. Amigos íntimos no entró ninguno. Pero bueno, colegas de segundo grado, gente que me había visto en congresos, exposiciones y tal, sí que entraron. También es cierto que, bueno, al final mis amigos pasan del emprendimiento y no son ricos tampoco, entonces tampoco les encajaba el proyecto como para invertir. No quería decir que no me apoyasen o que dijesen, es que no va a funcionar, no pienso meter pasta ahí, no, sino que es gente que es decir, no invirtieron en Belka hace 5 años y no han invertido nunca en su vida, entonces no es decir, entiendo perfectamente que no invirtiesen, pero quienes sí que estaban más o menos en el mundo de la inversión y tal, que aunque no eran íntimos, pues sí que decidieron invertir. Y después ya te vas al inversor pues más especializado. Ya te vas hay una guía, por ejemplo, en la revista El Referente, que todos los años publica los 100 business angels más activos de España, ¿no? Pues quien esté emprendiendo pues tendrá que irse a esas guías, que hay muchas. Algunas las publica El Referente, otras las publica Business Insider, otras creo que Forbes. Y entonces tú te vas a esas guías y aparece en LinkedIn. Entonces pues le vas escribiendo por LinkedIn a cada uno de los business angels. Pero no es suficiente, porque esta gente recibe millones de mensajes. Sí, o sea, sí, dicen que reciben pues entre 5 y 10 proyectos al día en muchas ocasiones. Entonces es muy difícil que tu mensaje de LinkedIn sea lo suficientemente especial, ¿no? Entonces, ¿cómo? Congresos. Y entonces te vas a congresos. Y ya entras en una dinámica más social, más plana, ¿no? Donde pues tú picheas, la otra persona te escucha, has dicho algo interesante. Después es que todos los congresos de emprendimiento tienen muchísimos espacios de networking, ¿no? Porque se tiene que dar esa conexión entre inversores y fundadores de startups, ¿no? Y yo creo que participar de espacios físicos pues es totalmente esencial. Es muy importante la presencia online, pero la presencia física también es muy importante. Yo quería hacerte una pregunta un poco concreta, porque tú en algún momento decides que Belka iba a ser una empresa, o sea, vas a dedicarte a vender el producto. Y además estabas en servicio, ¿no? En operativo. Entonces, ¿cómo es que te metes en ese embolado de producto, ¿no? Porque es mucho más complejo, sobre todo un poco quizá al principio. Es muy complejo y además no había venture capitals en España que invirtiesen en hardware. Y muchísimo menos hardware B2C. Si os vais a
todas las inversiones que se han hecho en España en startups han sido todo SaaS. Todo. Es decir, no hay prácticamente ninguna empresa de producto, sean motos, patinetes, mochilas, bicicletas, que haya tenido rondas de inversiones altas. Siempre son SaaS. O sea, aquí no Pado, funciona. Globo, Jovan Talent, Cabify, o sea, siempre son aplicaciones o SaaS, ¿no? Entonces yo tenía que buscar líneas de inversión totalmente distintas. Y entonces, más que hablar con Venture Capitals, que sí que me han entrado en esta última ronda de inversión, era hablar con Business Angels y con Family Office. Es decir, con patrimoniales de familias que tienen empresas familiares y que ¿Esa gente destinan... es más flexible o es...? Sí, es más agnóstica con la inversión. No tienen esas tesis de quiero conseguir un múltiplo de por 30. Porque al final mi empresa nunca va a generar un múltiplo de por 30. Nunca. Y esto es algo que tiene que entender un inversor. Pero a ver, que es que en las startups... ¿Por qué? Pues porque es un crecimiento muy lineal. Yo voy a... Es decir, un SaaS B2B, tú montas el producto y después le metes pasta en marketing o en ventas y vas a tener una suscripción anual, después todo eso va creciendo y puedes terminar siendo pues como WhatsApp, que con 40 empleados pues vendieron la empresa por, no recuerdo ahora, por 2.000 o 3.000 millones. Es decir, puede ser súper eficiente en costes y generar muchísimos ingresos, ¿no? Pero hay muy poquitas que realmente funcionen. Es una inversión de altísimo riesgo. Con el hardware, pues pasa de que realmente es muy lineal, en el sentido de que yo sé que con 20 empleados puedo facturar 3 millones, con 30 empleados puedo facturar 4 millones... Es decir, son unas proyecciones lineales, ¿no? No voy a multiplicar por 30 mi facturación, pero todos los años la multiplico por 2. Entonces, a lo mejor sí que la he multiplicado por 30 dentro de... Claro, pero linealmente, ¿no? El crecimiento. Claro. El crecimiento es más lineal. Muy difícil pegar un pelotazo. Que a ver, que hay empresas que... Claro, es que después decimos, vale, Nude Project, Blue Banana, tal, ¿no? O esta que os gusta ahora a los jóvenes de M, Studios, tal. Bueno, a ver... Pero ¿cuánta gente hay montando marcas de ropas? ¿No? Claro, es que después vemos, sí, joder, vaya pelotazo ha pegado Nude Project o M. Sí, de ropa. Es que claro, pero es que en ropa hasta yo he montado una marca de ropa. Es que todo el mundo, o sea, es como lo más sencillo con lo que puedes emprender, ¿no? Pero que eso después vaya a despegar y vaya a pegar el pelotazo y tal. O sea, claro, son muy poquitos los que lo llegan a conseguir. Que yo a la gente muchas veces le digo, oye, emprender haciendo una marca de camisetas, tal. Digo, hazlo ya. Hazlo ya, porque es un entorno súper seguro. Y yo si he emprendido alguna vez en marcas de ropa, he dicho yo, es que mira, en el peor de los casos, me quedo con la mercancía y tengo regalos de cumpleaños para los próximos 2-3 años. Ya está. O sea, es que el riesgo es mínimo. O sea, es un sector, la moda, ¿no? Que joder, que mola porque, bueno, pues tampoco haces un sacrificio de capital muy alto, es divertido porque es algo que usas, que te pones, que vas a un evento y dices, joder, pues esto es una marca que monté con un colega hace 6 meses, tal. Bueno, es algo que puedes, siempre a una marca de ropa le puedes dar tu esencia, tal, es decir, es algo... O sea, es algo chulo. Yo a mucha gente le recomiendo, pues, si no tienen claro con qué arrancar y tal, pues como proyecto formativo, montarte una marca de camisetas y montar la web y montar en su momento, si se necesitase, la sociedad y buscar canales de distribución y hacer campañas de marketing de influencers y hacer campañas de inbound y darle un estilo a la marca y tener un empleadito y tener ya los primeros problemas de gestión de equipos, tal. Bueno, o de gobernanza. Bueno, pues yo qué sé, problemas que mola tener, ¿no? Lo que decíamos antes. Es decir, tener una empresa te genera problemas, pero son problemas que mola tenerlos porque después, si se te ocurre otra cosa un poquito más exótica, por decirlo así, pues coño, ya vas más ágil. Vas más ágil. Porque los problemas al final
Da igual, el sector en el que estés son muy parecidos. Te quiero preguntar, relacionado un poco con... Antes hablabas de los comienzos, de que es esa parte más de sacrificio y que realmente es lo que te curte y te hace estar más orgulloso. Entonces, ¿qué diferencias ves exactamente entre lo que es arrancar el proyecto, pero luego escalarlo, ¿no? O sea, si ves que hay muchas diferencias entre ambas etapas. Sí, a ver, es verdad que durante el arranque hay una parte más, por decirlo así, más estoica, más épica, de trabajar solamente por propósito, por tu equipo, por los inversores que han entrado al principio y han confiado en ti sin tener nada, rechazas ya todo tipo de placer porque tienes que estar 100% volcado en tu trabajo, porque hay mucha gente que ha confiado en ti y tal. Las primeras etapas yo las recuerdo como muy épicas, muy de dar y recibir muy poquito, muy poquito, dar mucho y recibir muy poquito, ¿no? Pero es que cuando das también aprendes mucho, porque exprimirte a ti mismo te hace, pues al final, hacerte grande, porque vas descubriendo partes de ti que antes no conocías, te vas inflando. La gente se piensa que cuando das te quitas y todo lo contrario, cuando das te inflas. O sea, te inflas mucho porque dando descubres mucho más que cuando recibes. Te hace ser mejor o te hace descubrir partes de ti que no conocías. Y después la segunda fase del escalado es más técnica, es más táctica. Hay emprendedores que se aburren después de esta segunda fase, ¿no? Porque como es más de... Pues eso, ya no hay tanta épica, ya es... Tío, o has encontrado tu motor de crecimiento o ¿qué hacemos? ¿Sabes? Oye, mándame el P&L de los últimos 2 años y vamos a ver qué costes operativos podemos tocar para mejorar los márgenes y... ¿Cómo haces para mantener también ahí la ilusión? Bueno, al final, hay una parte que funciona con la ilusión de los empleados, entiendo, ¿no? Sí, o la mía. O la propia tuya, me refería más a la tuya, sí. Bueno, porque también son problemas guays. O sea, también son problemas guays. Y aunque los problemas del día a día sean otros, después lo guay de emprender es que tú puedes elegir tus metas y no ponerte ningún tipo de límite. Yo me los pongo.